Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. El orgullo. Pero, desilusionada porque el precio de dejar atrás la tradición y abrazar lo moderno había sido exorbitante. Importante ruptura en los modelos sociales, profunda crisis de identidad, graves secuelas de aislamiento de las personas. Nos las ilustra la mejor literatura de la época. La pervivencia del patrimonio espiritual y ético del pasado japonés, dolorosamente recordado con el suicidio ritual del general Nogi Maresuke, en 1912, sembró en los corazones de muchos japoneses de esos años inquietantes dudas sobre la justicia del precio pagado por la vertiginosa modernización. La preocupación por las consecuencias del desarraigo en una sociedad en transformación y por los valores del individuo, y ya no del grupo o de la clase social. El pragmatismo de la nueva sociedad en frontal oposición al tradicionalismo anterior serán los temas favoritos de la literatura japonesa de Meiji, desde la obra de Futubetei Shimei, 1864-1909, Ugikumo, Nubes a la deriva, la primera novela moderna de Japón, hasta la literatura contemporánea de Japón. En el contexto del programa de reformas del gobierno Meiji y de la emulación a Occidente, las corrientes literarias dominantes en Europa a finales del siglo XIX fueron estudiadas con ahínco e imitadas, y de sopetón. Por ejemplo, si en Europa el realismo psicológico de la novela había sido una reacción al romanticismo de las décadas anteriores, en Japón, romanticismo, realismo y también naturalismo y simbolismo se sirven en el mismo plato. El autor ahora presentado, por las circunstancias de su vida y temperamento, nunca comió de ese plato. Es más, con su obra, dio la espalda al espíritu de la época encapsulado en consignas como la de triunfar a toda costa o la de progresar por el esfuerzo individual. En este aspecto y en algunos otros, es un autor al que se puede atribuir la cualidad de excepcional en el territorio literario de Japón. Las 5 o 6 nociones de las interrogaciones con que abríamos esta presentación nos ayudarán a valorar tal cualidad. El romanticismo europeo, cuya versión tardía de Alemania es dada a conocer por Mori Ogai, 1862-1922, en sus ensayos y en las páginas de 3 relatos, especialmente en el titulado Maihime, La bailarina, un librito cuyo lenguaje literario tendrá una influencia formativa decisiva en Kyoka. Servirá para canalizar uno de los más dinámicos descubrimientos de la literatura japonesa moderna, la libertad del individuo. Este hallazgo fue perturbador, porque pasaba por la conciencia del individuo como ente desmembrado de la rígida pertenencia social del antiguo Japón. Literariamente, sería la gran mina de la era Meiji. Pero el más carismático representante japonés de esta individualidad recién descubierta no será Ogai, sino el poeta Kitamura Tokoku, 1868-1894, una figura a lo Lord Byron, que consideraba como la tumba de la juventud, un país gobernado por ignorantes que nada entendían del nuevo despertar romántico, y que habría de consternar a sus colegas y lectores con un inesperado suicidio a los 26 años. De las principales cualidades del romanticismo europeo, ruptura con el neoclasicismo, exaltación del individuo, búsqueda de otra realidad, creación de un peculiar héroe o heroína. A los escritores japoneses les llama poderosamente la atención la segunda, y se dedican a rumiarla productivamente en las 4 décadas largas de Meiji. Kyoka, simplemente, se ensimisma con las 2 últimas. Esta atracción resulta doblemente llamativa. Primero, por la perfección de la personal mitología romántica que va a crear. Segundo, porque los relatos en donde la escenifica destacan, como la noche del día, de la materia literaria de sus contemporáneos. Especialmente de los cultivadores del naturalismo japonés que dominan la escena literaria del país a partir de 1905. Lejos de tratar de los males de la sociedad o del aislamiento del individuo, en los ambientes de los relatos de Kyoka, domina lo sobrenatural, y el tema principal es el amor, con frecuencia en la forma de la entrega abnegada de una geisha a un joven. En una época en que a su alrededor